Dios es bueno, amén. Esta enseñanza la he titulado, y durante la mañana he ido escuchando palabras. Jesús está aquí y me llamó. Diga, Jesús está aquí, me está llamando. Gracias, hermano. Quiero que comencemos buscando en nuestra Biblia Jesús, Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Impresionante. Vemos aquí cómo el Señor le hizo una invitación a Pedro. Le dijo: vení, lo llamó. Hoy vamos a hablar de Pedro, cómo el Señor llama a Pedro. Le dijo: vení. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Ven, ven. ¿Cuántos el Señor no nos ha estado llamando? A cualquiera de los que estamos aquí, llegamos porque el Señor nos llamó. Por distintas maneras, sea por un conflicto familiar, conflicto con nuestros hijos. Si eres joven, tal vez te llamó por miedo, por la soledad, por la depresión. Si eres hombre, te llamó tal vez y te trajo aquí a esta iglesia por la situación país, porque era el dinero, por el afán. Pero de alguna manera el Señor utilizó eso para atraerte, para llamarte. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Nos llama. Y luego dice, pero no solamente nos llama, dice: te haré. Te haré, o sea, ven, que yo haré de ti. Él nos va a enseñar. El Señor no simplemente nos llama, el Señor nos capacita en ese caminar. Cuando nosotros aceptamos, porque Pedro aceptó, primero tiene que haber una aceptación. Pedro aceptó, dice que él dejó sus redes y siguió al maestro. ¿Ves? Hubo una disposición de parte de Pedro a seguir al maestro. Y luego el Señor se encarga ¿de qué? De capacitarnos. De repente todos los que están aquí dicen: sí, el Señor me llamó, yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pero ¿y qué? Y ahora el Señor te está preparando, pero tienes que disponer tu corazón para que el Señor trabaje en ti y tú puedas descubrir eso que ya el Señor sabe que tienes tú y para qué. Porque cuando el Señor nos llama es porque ya Él tiene para nosotros una asignación de vida o un propósito de vida. El Señor sabe cuál es nuestro propósito de vida y tal vez a lo mejor tú todavía no sabes cuál es tu propósito de vida, porque el Señor te tiene hoy sentado aquí. Pues hoy vamos a ir viendo cómo el Señor le muestra a Pedro para qué Él lo llamó y para qué Él lo capacitó, porque fueron 3 años donde el Señor estuvo ahí con Pedro. Pero Pedro era un hombre que se dejaba enseñar. Siempre vemos a un Pedro que dice: pero es que Pedro que era sanguíneo, Pedro que era salido. Sí, es verdad, tenía debilidades humanas, pero también tenía un corazón enseñable. ¿Cuántos son enseñables? El Señor dice: te haré, como veníamos hablando, te haré pescadores de hombre. El cual, como te decía, te va capacitando y enseñando a través de que vamos caminando con Él. Hay cosas que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos a nuestro Señor. Ahora quiero que leamos en Mateo 8:14. Vamos a empezar a ver este caminar de Pedro con su maestro. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre. ¿Qué creen ustedes que le estaba enseñando el Señor a Pedro ahí? El Señor le estaba enseñando a Pedro que Él es un hombre, un maestro, es restaurador, es un hombre de milagros. Eso le estaba enseñando. ¿A cuánto el Señor no nos ha hecho un milagro? ¿Verdad? Creemos que los milagros son que si una persona está enferma de metástasis, un cáncer fuerte, eso es un milagro. Pero que el Señor restaure mi familia es un milagro.
Que yo hoy esté aquí, para mí eso es un milagro. Que usted no se acueste a comer con la barriga vacía, eso es un milagro. Que el Señor, que usted hable del Señor, eso es un milagro. Los milagros no son aquellos que nada más vemos. Si usted está siendo transformado, el Señor está haciendo un milagro en su vida. Amén. El Señor ahí le estaba enseñando a Pedro que Él es un Dios ¿de qué? De milagro. Dice que la suegra estaba enferma. Otros fuesen querido que bueno, que la suegra no siguiera viva, pero no. La suegra vino y que la suegra de Pedro en ese momento estaba indispuesta. Una persona que está enferma es una persona que no puede servir, está indispuesta, está acostada en la cama, no quiere salir, no tiene ánimo de nada. Así estaba la suegra de Pedro. Pero ¿qué pasa cuando la suegra de Pedro es sanada? Dice la Escritura que ella se para y luego los sirve, los empieza a hacerle servicio a ellos, los empieza a atender. Entonces vemos ahí como Dios le quería dar una enseñanza a Pedro, era de que vas a sanar. Una persona necesita ser restaurada, ser sanada para poder servir. Una persona que no esté sana no puede servir, y a eso le está enseñando el Señor a Pedro. Ahora nos vamos a Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los Esto es espectacular. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Seguimos? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. ¿Seguimos? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Siguiente. Respondiendo Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Adelante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué le está diciendo el Señor? Miren lo poderoso, allá lo llamó. Miren lo que le está diciendo aquí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El siguiente. Y a ti te daré las llaves. Miren lo que le está dando el Señor a Pedro. ¿A cuánto el Señor no les ha dado esto? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Impresionante esta lectura. Dar las llaves, ¿saben qué significa? ¿Qué le estaba diciendo el Señor en ese momento a Pedro? Le estaba diciendo: te estoy dando la autoridad para dirigir, te estoy dando la autoridad para establecer la iglesia en la tierra. En ese momento Pedro estaba recibiendo la autoridad de parte del Padre. ¿De quién recibe usted la autoridad? De nuestro Padre. Es Él el que nos establece. Él nos hace un llamado, pero también nos asigna una tarea. Pero no se trata de un gobierno natural, se trata de un gobierno espiritual, se trata de ese gobierno de servicio, de establecer el reino en la tierra. El reino es Cristo, y Cristo fue a servir. Nuestro trabajo es servir, nos es servido. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, te estoy entregando la autoridad. Establece a través de ti, establece la iglesia en la tierra.
Él en ese momento le estaba prometiendo el sacerdocio a Pedro. Y lo que el Señor promete, Él lo cumple, lo cumple. Si el Señor le prometió algo, Él lo va a cumplir, pero en su momento preciso. Aquí en esta parte, y al Señor lo vienen a buscar, ¿y saben qué hace Pedro? Le sale su naturaleza, y por defender al Padre, hiere a uno de los guardias y le vuela una oreja a uno de los guardias. Ahora nosotros decimos, Pedro hizo eso, pero si andaba ahí con el Mesías, ¿por qué hizo eso? Su humanidad. Pero nosotros también, cuando herimos a alguien, le estamos cortando una oreja. Cuando nosotros le faltamos los respetos a alguien, también le estamos hiriendo a alguien y le estamos volando. Entonces no debemos de... Pedro, pero por Dios, si a Pedro lo acaban de llamar, el Señor le acaba de dar el sacerdocio, lo acaba de elegir como líder, ¿por qué Pedro hizo eso? Porque era humano, porque también falla. Pero vamos a ir viendo, porque como les dije al principio, hemos visto el caminar de cómo el Señor va enseñando a Pedro, y lo va preparando para su llamado. Mateo 26, 69, 75. Y dice, luego que ya se llevan al Señor, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Siguiente. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Siguiente. Saliendo era la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús de Nazaret. Siguiente. Pero Pedro otra vez con el juramento, no conozco al hombre. Aquel que dijo, Señor, si es necesario de yo morir contigo, yo muero por ti. Pero aquí, en lo que el gallo cantó, la gallina cacareó. Se le olvidó lo que él le había dicho al Señor. Se le olvidó. Tuvo miedo. Era humano. Pero con todo y eso, él seguía. Ya había una palabra revelada para hacer en su vida. Entonces podemos ver que nos podemos sorprender. Yo siempre digo, he escuchado personas que dicen, Pedro negó al Señor, pero nosotros también negamos al Señor. Cuando yo no creo en mi llamado, yo estoy negando al Señor. Cuando yo no creo que el Señor sea capaz de restaurar mi familia, yo estoy negando al Señor. Cuando yo no creo que va a haber cambio en mi esposo, yo estoy negando al Señor. Entonces no se trata de que sea Pedro. No, también nosotros somos Pedro muchas veces cuando negamos lo que el Señor puede hacer con la vida de nuestros hijos, con la vida de mi esposo, con mi vida personal, con mi finanza. En ese momento yo también niego al Padre, amén. Pero después de que el Señor, en esa misma lectura, al final dice que cuando Pedro se da cuenta y recuerda que el Señor le dijo, Pedro, me negarás 3 veces. Dicen que Pedro lloró. Dice la Escritura, Pedro lloró amargamente. ¿No les ha pasado que cuando le fallamos al Señor, Él no tiene necesidad de caernos a palo, sino que con su Santo Espíritu aquí, y uno dice, oh Señor, perdóname, te fallé. Señor, perdóname, otra vez lo hice. Señor, perdóname. Pero el Señor lo que le importa es que nosotros digamos, perdóname. Y nos arrepintamos, porque el Señor lo que quiere de nosotros es corazones arrepentidos. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, que nos arrepintamos. Ahora en Hechos 2 vemos cuando
Cuando llega la llenura, ahora vamos a ver la transformación de ese Pedro sanguíneo, de ese Pedro explosivo, de ese Pedro iracundo, a cuando Pedro es lleno por el Espíritu Santo. Viene una transformación poderosa en la vida de Pedro. Vemos a un Pedro totalmente transformado y vamos a ver qué es lo primero que hace Pedro. En Hechos 3. Y dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Siguiente. Gracias, hermano. Siguiente. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Siguiente. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen ¿qué? Limosnas, digamos. Pero Pedro con Juan, fijando en los ojos, les dijo: mirarnos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Sigamos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Le estaba dando, mira esto, ¿a dónde llevó el Señor primero a Pedro? A la casa de su suegra, a hacer milagro. Aquí hay un milagro poderoso, y es que dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Pero en qué lo hizo? Dijo: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Pedro tenía ya poder de Dios sobre su vida. Había un poder de Dios de Pedro sobre su vida, porque se había dejado transformar. Había dejado que el Espíritu Santo lo llenara. Para Pedro poder haber hecho este milagro, tenía que haber recibido primero al Espíritu Santo. Pedro tenía que haber tenido poder de Dios para nosotros hacer milagros en nuestras vidas. En nuestras casas debemos de decir: yo tengo poder de Dios. ¿Y sabes quién te da el poder de Dios? El Padre. Es Él el que, esa llenura del Espíritu Santo, esa búsqueda continua en la intimidad, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Es ahí, en ese momento, donde vas a ser una mujer llena del poder de Dios, donde vas a ser un hombre lleno del poder de Dios. Es en ese momento. Aleluya. Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estaba lleno Pedro ahora? Ahí dice de habilidades humanas. ¿Qué dice? Que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y les dijo: gobernantes de pueblos y ancianos de Israel. Adelante. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, fue un beneficio que Pedro hizo con la curación del cojo, hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera haya sido sanado? Siguiente. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Siguiente. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Siguiente. Y en ningún otro hay, ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que en el que podamos ser salvos. Ahora vemos a un Pedro
lleno del Espíritu Santo, defendiendo a quién, defendiendo a Cristo, defendiendo a su llamado, defendiendo por el cual fue enseñado. El 13 nos dice, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres ¿qué? Sin letras y del burgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? ¿Con quién estuvo? ¿Con quién estuvo Pedro? ¿Quién preparó a Pedro? Ahora, ¿quién dicen ellos que se parece a Pedro? ¿A quién se parece Pedro en ese momento? Cuando yo estoy con mi maestro, me voy a parecer al maestro. A él la gente va a decir, ella habla como el maestro, ella se expresa como el maestro, ella habla del maestro, ella defiende las causas que defendía el maestro. ¿Y sabe cuáles eran las causas? Las almas. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito. ¿Y saben cuál es? Ser pescadores de hombres. De hombres. En ese momento necesitamos caminar. Hay gente que no nos va a entender. Hay gente que nos va a criticar, hay gente que nos va a señalar, gente que nos va a juzgar, gente que nos va a decir, ella no es cristiana. ¿No les ha pasado? Este hombre, Pedro, estaba haciendo un milagro. Ese paralítico tenía 40 años paralizado. ¿Cuántas personas no tienen años paralizados? Pero usted puede ser ese Pedro que llega y le muestra el poder de Dios. Hay gente paralizada mentalmente. Hay mucha gente afuera también. Aquí también. Adentro y afuera, paralizada espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Pero necesitamos tener el corazón que tuvo Pedro. No ver nuestras debilidades, no ver nuestra fortaleza, sino ver que si yo me dejo guiar por el maestro, si yo soy enseñable por el maestro, voy a poder portar la gloria que el Señor portaba, el mover y el poder de Dios en su vida, para poder libertar, para poder sanar, para poder restaurar. Hermano, no tenga miedo. El que lo llamó lo va a capacitar, el que lo llamó lo va a ayudar. No lo va a dejar solo. Vemos cómo Pedro pasó 3 años siendo por el maestro enseñado y capacitado para poder llegar a ese nivel. Pedro tuvo que dejar morir su carne. Pedro tuvo que dejar morir la carne. Decir, Señor, yo menguo para que crezcas tú. Y así es como vemos a un Pedro totalmente transformado. ¿Cuántos van a decir, Señor, yo me dejo enseñar por ti? Dice así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus esclavos toda confianza para que hablen tu palabra, que extendiendo tu mano mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando me subí dije, el maestro está aquí, amén, y te está haciendo un llamado. ¿Cómo termina? Y dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que es un año, mujer. Aleluya.
Yo creo que es un año para que usted diga: yo no puedo terminar el 2023 igual, Señor. Yo hoy digo: acepto, Señor, que me estás llamando. Yo no sigo, Señor, este 2020. Yo no paso al 2024 sin entender mi llamado. Yo me paro y todas mis debilidades, todo lo que no me permite, toda raíz de amargura, toda... Santo Jehová de los ejércitos, tú eres grande y poderoso. Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor. Hoy tú haces cosas grandes y poderosas. Todo, Padre, lo que se levante en contra de tu ejército prevalece, Señor. No hay nada que venga en contra de tu palabra. Todo lo que se quiera venir a levantar en contra de tu palabra, Señor, cae por tierra en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos libertad para las mentes, declaramos libertad para el cautivo, levantamos libertad para el corazón que está enojado. Levantamos, Señor, un ejército de mujeres guerreras que se levantan a orar, a clamar por sus esposos. Santo eres, aleluya, eres digno de adoración, eres grande y poderoso, Señor. Digno eres tú de toda gloria, digno eres tú de toda alabanza. Creemos que tú cosas grandes y maravillosas vas a hacer con esta iglesia. Que no pasamos al 2024 igual. No pasamos al 2024 igual. Que hay un crecimiento poderoso. Que va a haber un crecimiento acelerado, Señor, aleluya. Que aunque la carne no quiera, va a haber un mover y un poder de Dios sobrenatural en tu vida. Cuando sientas que el Señor está en medio de esa batalla, en la noche, no tengas miedo. No sé para quién son estas palabras. No tengas miedo. El Señor está ahí contigo. Te está llamando. Te está llamando. Te está llamando. No son demonios. Es el Señor que te está llamando. El Señor te está llamando a orar. El Señor te está llamando a interceder. El Señor te está llamando. Es lo que dice el Padre. Ya basta. Ya basta, dice el Señor. Quiero corazones contritos. Quiero corazones humillados ante mi presencia. Quiero corazones. No hay nada que yo no pueda hacer. Para lo que para ti es imposible, dice el Padre, yo lo voy a hacer. Aleluya. Si tienes miedo, abre tu boca que el Señor la llena. Si crees que no puedes, el Señor te va a capacitar. Creemos en que el Señor va a hacer grandes cosas y poderosas. Bendecimos y exaltamos al nombre del Padre. Digno eres de toda adoración. Santo eres, Señor.